estamos en la Cátedra del Pop y hoy nos acompaña Emiliana Duarte. Emiliana hace muchas cosas, pero entre ellas es cocinera. Emiliana, bienvenida a la cátedra. Muchas gracias. A Emiliana ya la tuvimos en una cátedra hablando de películas de Pixar y el elemento gastronómico allí. Y justo de eso queríamos hablar contigo. El placer de comer y cómo eso es llevado a series, películas y otros espacios. Cuéntame, ¿cómo combinas eso? Porque tú hablas con un platillo, pero también hay un lenguaje audiovisual que te dice cosas. Bueno, es un lenguaje sensorial, porque la cocina se aprecia con los cinco sentidos. Está, por supuesto, el gusto, está el olfato, cosa que me da mucho pesar por la gente que lo perdió gracias al COVID. Sí. Eso es de verdad nuestro sentido pésame y ojalá que todos recuperen su sentido del olfato pronto, quienes lo hayan perdido. Pero también está el tacto. Cuando se habla de la untuosidad de una yema de huevo, está el oído, cuando tú escuchas lo crocante de un chicharrón de cerdo. Y esto te lo dice una pseudo vegetariana que todavía tiene aprecio por los animalitos muertos y por todas las bondades que nos pueden brindar. En fin, es un conjunto de sentidos que en su todo es lo que nos brindan el placer y el hedonismo de poder apreciar los alimentos. No solamente son para energía, sino para disfrute. Emiliana, yo quería mostrarte una escena de una serie japonesa que se llama Shokugeki no Souma. Y vamos a ver allí cómo plantean el asunto de los alimentos. Vamos a ver en pantalla. 'Tiene tiene un alimento que se convierte en placer, ¿qué tal? Que ya se eleva a lo carnal, incluso. O sea, el acto del consumo de los alimentos, hay quienes dicen que es un acto sexual, y no por nada hay esa línea muy tenue entre el comer y bueno, el sexo. Incluso no es de gratis que muchos adjetivos que se utilizan para describir alimentos, para describir cocinas, la gastronomía, incluyen mucho de lo pornográfico. Porque también estéticamente, no solamente estéticamente, sino es un acto de consumo, de estás haciéndole el amor a la comida. Ahora, cuando esto lo llevan a pantalla, pues tienes que usar otras cosas. No tienes sabor, no tienes olor. Entonces, bueno, tienes que incorporar estos otros elementos. Hay una película del año 71, si no me equivoco, que es italiana y yo creo que lleva a su máxima expresión lo que significa, o sea, esa metáfora de la comida como placer. Se llama La Gran Abufata, por favor, corríjanme los italianos. En español se llama La Gran Comilona. Ujú. Y es de un pacto de cuatro amigos que ya son personas mayores y deciden que ellos van a comer hasta morir. Y se encierran en una casa a cocinar cantidades cuantiosas de comida y bueno, todo se trata mucho del placer, de lo seductor, de lo hedonista, y bueno, incluso hay escenas no aptas para menores de edad en donde invitan a mujeres a participar en la gran comilona, en donde también hay, digamos, un aspecto bastante carnal que se incluye dentro de todo el... No les voy a hacer spoilers, De una película del pero 71, bueno, Emiliana. pero es que es muy recomendada para quienes son gastrónomos y adeptos a la comida y al placer. ¿Hay algún platillo que sea tu buque insignia para mostrar a la gente y decir, bueno, yo te amo con este plato? Ay, yo te amo con una empanada, yo te amo con una empanada, porque además de nuevo
Es el amor que está dentro de un paquetico perfectamente envuelto en crocantes si lo fríes bien. Yo no soy fan de las empanadas reposadas. El otro día aprendí ese concepto. Hay Sí, gente que las quiere deliberadamente tibias. Eso le quita el aspecto como una táctil. chola, como una Ujú, cosa más sí, sí, como una floja. chancletita. Ok, ok, ok. Y bueno, está por supuesto el más reciente, creo que ejemplo de lo que es el placer de la cocina llevado a la gran pantalla, que es Ratatouille de Pixar, que también es uno de los grandes logros. Yo creo que a falta de olor, a falta de gusto, a falta de, o sea, solamente utilizando la vista y el sonido, cómo logran evocar esa sensación, bueno, un poco replicada en el clip que acabamos de ver, de que la comida te lleva, te transporta, te hace viajar a un sitio. En el caso de lo que acabamos de ver, bueno, es un sitio bastante orgásmico. En el caso de Ratatouille, cuando viene el crítico del restaurante con todas las ganas de destrozar lo que están haciendo en esa cocina, termina siendo transportado a su infancia y a su plato más, que más le evoca, bueno, lo que su mamá le servía y es una especie de abrazo. Se sintió arropado por la comida. Como cocinera, ¿cómo viste Ratatouille? Ratatouille es un placer en todos los sentidos. Además es muy divertido. Siento que está muy bien. Bueno, de hecho, Thomas Keller, el famoso chef del French Laundry, entre otros restaurantes, fue un consultor, fue Ujú. contratado como consultor para la película. Los animadores de Pixar hicieron 3 días digamos, seguirlo en la cocina. Todo está muy rigurosamente estudiado. La manera en que la dinámica de la cocina se da, las diferentes estaciones, la persona que solamente está encargada de hacer salsas, em, la jerarquía, la meritocracia en la cocina, todo eso está muy bien trabajado. Hay un dato curioso que es que el ratatouille que sirven en la película no es el ratatouille de verdad. Ok, señores, spoiler, ¿qué pasó? ¿Por qué no es? El ratatouille verdadero es un plato rústico, tiene los mismos ingredientes, tiene berenjena, tiene calabacín, tiene cebolla, pero está picado. De hecho, se llamaba comida de pobre. Es un plato bastante sencillo con vegetales que se pueden conseguir, En digamos, la muy huerta, vamos. comúnmente. em, que si bien son vegetales que consideraríamos no tan emocionantes, una vez combinados esos sabores y con las finas hierbas de la provincia francesa, pues se convierten en un plato perfumado y aromático. Ahora bien, eso no tiene mayor, digamos, técnica más allá de picar los vegetales, los sofríes y bueno, dejas que la magia ocurra sola. Ok. En los años 70, con el movimiento de la Nouvelle Cuisine, un chef llamado Michel Gerard decidió agarrar el ratatouille y convertirlo, digamos, en algo un poco más fancy, más elevado, más sofisticado. Y así ves en el plato de la película cómo lo pican en finas lonjas, con el tomate, la berenjena, el calabacín, lo ponen encima de una salsa de pimentón rostizado y eso lo hornean. Y lo más interesante de todo el cuento es que el plato original es un plato turco que se Ok. llama Imam Billaldi, lo cual significa en turco, literal, el imam se desmayó. Es decir, que a partir de una berenjena que está tan bien cocinada, que está tan bien perfumada, que está tan bien sazonada, los imam eran capaces de desmayarse. Emiliana, gracias por esa historia. Ujú. Increíble, porque además uno ve vamos a decir, el ratoncito y lo que pasa y tal, pero hay otro lenguaje que es el que le habla a los cocineros y lo que está pasando allí. Y además al crítico que se llama ego y cómo, y cómo tienes que combatir justamente contra eso. Es impresionante. ¿Hay alguna otra obra que digas, bueno, aquí también la cocina está bien mostrada? Mira, si estamos hablando de la parte sensual, de la parte del placer, de la comunión que existe entre lo que se está ingiriendo y los sentimientos que te producen en el alma, hay una película también es vieja, es del 79, se ganó el Oscar. La primera película danesa en haberse ganado el Oscar de mejor Ok. película se llama La fiesta de Babette. No sé si está en alguna plataforma de streaming, pero altísimamente recomendada para todo el que le interese esa intersección entre la cocina y el placer. Trata de unas hermanas viejitas que viven en un lugar hiper rural Ujú. en la Dinamarca del siglo XVIII y se aparece una francesa a este lugar. Ellas son
como que las jefas de una congregación, de una especie de secta religiosa, pero muy, muy rigurosamente observante de sus tradiciones, niegan el placer, niegan todo lo que ellas consideran pecaminoso, todo lo que implica el goce, el disfrute. Y llega esta francesa, larga historia corta, se gana la lotería, son 10.000 francos lo que se gana, y ella decide utilizar estos 10.000 francos para mandar a comprar ingredientes desde París y hacerles un banquete absolutamente excesivo, desmesurado en cuanto al placer. Y entonces en esta comunidad se preocupa mucho porque esto estaría yendo en contra de su religión. Entonces acuerdan, hacen una especie de concilio y acuerdan, está bien, nosotros vamos a disfrutar de este banquete, pero no nos vamos a permitir expresar ningún tipo de reacción placentera porque entonces Dios se va a molestar. Y bueno, no les dejo, el final los dejo para que ustedes mismos lo puedan constatar, pero creo que ya está cantadito que ante tanto placer es un poco difícil inhibirse. Además que hay raíces para esto, desde los banquetes romanos que iban, bueno, a ser largos y demás, hasta, bueno, en la literatura Pantagruel, todo lo que tiene que ver con la desmesura, ¿no? El devorar, el entregarse a la gula. Yo creo que la moderación en la cocina, a ver, la cocina es una ciencia y obviamente uno tiene que prestarle mucha atención a las medidas y las cantidades, pero a la hora de consumarse el hecho, creo que la moderación no es una palabra que uno tiene muy presente, sobre todo a la hora de comer. Emiliana, vamos a hacer una pausa en la cátedra del pop y ya volvemos. En Curiosidad Pop, desde hace años hay un meme involuntario que ronda el internet y tiene que ver con los Florida Men. Pero, ¿por qué es involuntario? Pues resulta que su origen se da por los millones de titulares que dicen Florida Man hizo algo, en vez de decir el nombre de la persona. Por ejemplo, Florida Man intenta estafar a un restaurante pidiendo costillas y luego huye metiéndolas en un pantalón. O Florida Man intenta causar un incendio solo con salsa marinara. O Florida Man llama al 911 para pedirle la cola a un Hooters. Y sí, todas esas noticias fueron reales y hay miles de noticias así. Lo nuevo que están haciendo es buscar en Google Florida Man y la fecha de tu cumpleaños para saber tu noticia del día. Por ejemplo, la mía es Florida Man intenta robar una casa, pero se quedó dormido en el mueble antes de salir. Es verdad y pasó. Así que ya lo saben, muchachos. Nada de andar pidiendo signos del zodíaco. A partir de ahora pregunten quién es su Florida Man. Seguimos en la cátedra del pop. Nos acompaña Emiliana Duarte, quien es cocinera y nos ha hablado ya de películas que reflejan lo gastronómico. Emi, ¿hay alguna película novedosa, vamos, de nueva época que quieras mostrar? Y te comento, por ejemplo, un caso, y es que hay un documental que se llama Boiling Point, Hierve, que es del año 2021 y que ha mostrado más bien el punto de vista de la tensión dentro de la cocina, de lo duro, cómo se vive el proceso dentro de un espacio culinario. Thanks for coming. Let's make some chips, yeah? Chop some spuds. Yes, sir. Enjoy your drinks. Thank you. Service on table 20. I'm allergic to nuts. Okay, I'll pass that on to the kitchen. Thank you. How's this? Well done, keep that up. Keep turning, keep turning, keep turning. How long on the job? It's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Okay, look, we've been reviewed on table. Pero eso también nos toca con este cambio que ha habido, por ejemplo, de reality shows y programas donde las cosas salen mal, donde la cocina tiene un punto que es súper, súper estresante. Eso también, ¿cómo se vive? Bueno, sin duda no he visto Boiling Point, pero no lo tengo que haber visto para constatarte que dentro de una cocina el ambiente es tenso. Hay una coreografía, digamos, muy, muy, muy sofisticadamente armada, pero que en cualquier momento, si no se respeta la economía del movimiento y la jerarquía de los roles de cada quien, pues además estás trabajando con calor, con fuego, con cosas muy afiladas, cosas que se rompen, que pueden convertirse en armas punzopenetrantes. Entonces, sin duda alguna, hay mucha tensión. Claro, el arte de una cocina, sobre todo lo que llaman fine dining, pues una cocina elevada, es que el comensal nunca se va a dar cuenta que detrás de esa pared
si es que la cocina no es transparente, cosa que me ha tocado hacer, trabajar en una cocina transparente, Durísimo. y tienes que estar además impecable. Pero el arte es que el comensal jamás se entere de todo lo que ocurre detrás de esa pared. Obviamente siempre se respetan, por supuesto, todas las normas de higiene, eso de que te escupen la cocina, la comida, eso es un mito urbano. Ok. Pero sí hay gritos, hay mucha, hay mucha tensión y bueno, es un ambiente em, violento hasta cierto punto, porque hay mucho movimiento. Ahora, cosas recientes de cocina, aparte de Ratatouille, bueno, por supuesto está Julia and Julia, pero ya estamos hablando de la década pasada. La verdad es que de los últimos años para acá, yo creo que en vez de ver cocina en televisión, creo que muchos hemos decidido hacer cocina en casa. Ok. No es de gratis que hay mucha gente que ahora se decidió por experimentar con pan, masa madre, Fermentos. fermentados, Ok. exactamente. Yo creo que la pandemia y el encierro nos dio pie a que la creatividad se elevase en la Pero cocina. hemos tenido modas pop, porque hace ya algunas décadas se hablaba que sí, de la cocina molecular y la gente comía espumita y qué sé yo, y de un tiempo para acá ha sido como el retorno a tradiciones, a déjame rescatar este fermento, este kéfir, esto que tengo por acá, a ver qué tal, a ver cómo sale, a ver cómo cultivo, cómo... Bueno, y cómo es una expresión Ujú. de lo que es. Mi cocinero favorito en toda la historia, él está en el episodio 2 de la primera temporada de Chef's Table. Él se llama Dan Barber. Ujú. Y su filosofía es, el ingrediente es tan bueno como lo puede ser, ergo, mi intervención con el ingrediente empieza desde su cultivo. O sea, yo quiero que esta zanahoria sepa a la mejor zanahoria que jamás creció en la tierra. Y una vez que crece, pues ya la intervención que le puedes hacer es ponerle un poco de sal, un poco de pimienta, pero ¿para qué vas a estar distorsionando el sabor de la zanahoria que sabe a Claro. sol? Pero es que justo en esas modas y esas cosas que son pop, de pronto se puso de moda la sal del Himalaya, cuando es absolutamente innecesaria. Yo creo que eso es un punto polémico, pero a mí también me parece absolutamente innecesario. Como lo es también el aceite de trufa. Asco. Eh, Yo creo que, yo creo que deberíamos cancelarlo, el aceite de trufa, o por lo menos ponerle un moratorio de algunos años, porque lo que termina es bañando lo que sea que te vas a comer en un sabor que de por sí es artificial. Lo siento por defraudarlos a todos, pero decepcionarlos a todos, pero el aceite de trufa, el 99.9% del aceite de trufa que vas a conseguir por ahí, no es trufa. Claro, claro. Y ojo, y si lo dices en ciertos lugares de Caracas, pues se les cae el negocio. Pero es así. También he visto, eh, también en pandemia ha habido como un auge de libros de cocina que tratan de sacar de la televisión lo que uno ve y llevarlo a casa. Ujú. Vi un libro de cocina de Game of Thrones, que es un poco cocina medieval. Vi un libro de cocina de Harry Potter. Vi un libro de cocina de Friends. em, Hay uno de Los Sopranos, que Eso me es una encanta. Sí, maravilla. ese no lo Porque tengo, no lo he además leído, pero lo- ese sí dan ganas. Los Sopranos enseña a comer. Exactamente, Porque además una de las premisas de Tony Soprano es nosotros le enseñamos a comer a esta gente. así mismo. Y es, digamos, el principio de vida para esa familia. Emiliana, es un recorrido súper, súper interesante. Me gustaría que como catedrática nos dijera qué más deberíamos estar viendo. ¿Qué más deberíamos estar viendo? Si no hemos visto toda la obra que nos dejó Anthony Bourdain, em, lo recomiendo altísimamente. ¿Por qué? Porque Anthony Bourdain, que de hecho estuvo en Venezuela, lastimosamente no logró hacer un programa, estuvo de pasada en el 2000, fue como el 2009. Y yo fui a una conferencia, se nota que él estaba, creo que entre aeropuerto y aeropuerto, y bueno, estuvo en Venezuela, se le dio una oportunidad de dar una conferencia, estaba con Sumito Esteves, con Edgar Leal y otro cocinero venezolano. Y yo tuve derecho de palabra, tuve el honor de dirigirle la palabra a Anthony Bourdain y lo invité a comerse un pepito. ¿Eh? Lo que pasa es que me dijo que no tenía tiempo. Anthony Bourdain es maravilloso porque es una lástima que su vida se interrumpió tan tempranamente. Pero él de verdad convierte lo que es el acto de comer en comunidad, en descubrimiento, en asombro, en intercambio de cultura, y te lleva y te hace
a través además de su prosa tan deliciosa y con humor negro, te lleva a descubrir rincones del mundo y sabores que ni siquiera tienes que probar para entender lo especial que son. Es absolutamente maravilloso y 100% recomendado. Creo que está en Netflix. Él hizo varias series. La Claro. última que hizo para CNN está en Netflix y altísimamente recomendada. Así que ya lo saben, de parte de Emiliana Duarte, ver Anthony Bourdain y la obra que dejó. Emiliana, gracias por acompañarnos en la cátedra. Un placer. Era Emiliana Duarte, cocinera, a quien pueden también seguir en redes sociales. Nosotros seguimos en la cátedra del pop. Seguramente todos hemos comido y hecho arepas de la forma convencional, con harina de maíz precocida, agua y sal. Atrás quedaron los años en los que teníamos que pilar el maíz y tardar horas en hacer una arepita con perico. En unos minutos puedes tener una arepa casera de forma rápida y sencilla, y todo eso gracias a Luis Caballero Mejías. Capaz nunca lo habías escuchado, pero Luis Caballero Mejías fue un ingeniero y profesor universitario caraqueño que diseñó la fórmula de la harina de maíz precocida en 1954. Y años más tarde, Empresas Polar la adquirió y masificó con una harina que todos sabemos cuál es, pero no vamos a mencionar porque no nos están patrocinando, a menos que quieran hacerlo, en cuyo caso somos todo oídos. Ahora, esto responde a un debate importante. Si de la fórmula de Luis Caballero Mejías derivan todas las marcas de harina de maíz precocida para hacer arepas, y Luis era venezolano, entonces si la fórmula también es venezolana, pues entonces podemos afirmar que todas las arepas que se hagan de esta forma, sin importar en dónde, son venezolanas. Muchas gracias, Luis Caballero Mejías, por todos los desayunos, cenas y comidas por Rumba.